Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bueno, pues estamos en el programa número 4 de Debajo del Sombrero y... Hoy cumples un mes, felicidades. Muchas gracias. Y pues aquí estamos con Mariana Arzate, que ella tiene un programa de radio que se llama Madeja Cultural, sí. Y es sobre el cine. Y cuéntanos tú, ¿de qué es tu programa? Sí, yo tengo el gusto de estar justo antes de Frauke. Acabamos de tener nuestro programa número 6 de Madeja Cultural. Lo tengo con mi esposo y es no solo de cine, sino como de todo en general. La verdad es que a los dos nos encantan las palabras. Y entonces hablamos de una palabra cada programa. Órale, ¿y qué palabra fue la del día de hoy? Con F, la fuerza, porque vamos por orden alfabético. Okay. El primer día hicimos palabra con A, que fue asombro, luego B, beso, C, camino, D, D, diálogo, E, educación y F, fuerza. Está padrísimo. Sí, y estamos ahí todo el programa hablando sobre una palabrita y así, y la verdad es que desde que vi que empezaste tú tu programa, tenía muchísimas ganas de participar, entonces muchas gracias. Aquí estoy de metiche. No. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, y ¿tú eres maestra de literatura? Exactamente, y es lo que siempre quise ser. ¿Por qué quisiste ser maestra de literatura? Pues haz de cuenta que mi abuelo tenía una casa en México muy grande, llena de libros. Pero llena, atascada, no sabes, o sea, era una cosa... Y yo creo que desde chiquita que lo vi, como que se me pegó el gusto por la lectura. Y luego, cuando tuve que decidir qué estudiar, no sabía qué estudiar. Okay. Entonces acabé la prepa... Y te juro, más bien, no es que no quisiera hacer nada, sino que más bien quería hacer todo. Sí, o sea, tenías así como... Porque como me encantaba leer de todo y no sabía bien para dónde. Entonces me pude ir a Francia un año. ¡Órale! Y viví allá un año y allá aprendí francés. Y cuando estuve allá, como que ya me entró la onda así de, no, es que yo sí quiero algo más artístico y así. Y fue cuando empecé con la foto por un lado y con la literatura por el otro. Ajá, ¿y qué es lo que te gusta de la fotografía a ti? De la foto en específico, que es como que puedes inmortalizar un momento muy... que solo tú puedes ver, porque en realidad lo que pasa con la foto es que solo tienes un espacio, sí, ¿cierto? Y entonces tú decides qué va a entrar en ese espacio. Entonces es muy, muy tuya esa observación. Claro. O sea, yo podría sacarte una foto como que solo de tu ojo y de tu pelo, y esa sería como mi versión de ti, digamos. ¿Como que interpretas algo? Exactamente, es como esa interpretación. Eso a mí me encanta, me parece que por eso cada ojo es único. Y es como una expresión artística, justo por eso. ¿A ti te gustan los fotografiar ojos? Pues... No tanto, no soy tan fan de ojos, o sea, justo ahora lo vi y fue sí, como se me ocurrió. Ajá, sí, exacto. Okay. Soy más de, sí, pero sí soy mucho de fotografiar más a gente que a lugares. Okay. Me gusta mucho como que hacer todo el esfuerzo, tener todo el trabajo de poder llegar y acercarme y ponerte el celular aquí, tener esa confianza y de que tú digas, bueno, va. Ya sabes, creo que eso es muy bonito de la foto. Mi papá dice que de la fotografía lo que le gusta es como que captar la esencia de la persona a través, pero no cuando está posando, sino cuando es algo natural, ¿no? Exacto, cuando te estás riendo, cuando estás volteando, sí, está súper padre. Sí. Eso es muy bonito de la foto. Y lo que pasa con la literatura es que hace lo mismo, pero con letras, lo cual es más difícil porque tiene que ser muy sugerente para que el otro se lo pueda imaginar. Claro, sí. Uy, qué difícil. Sí, el mundo de las letritas. ¿Alguna poesía? Pues justo era esa niña que enamorada. O sea, creo que me gustaron todos los niños de mi secundaria, literal todos. Mis amigas no me dejarán mentir. Y mi papá tampoco, a mi papá le contaba de todos los niños que me gustaban. Cada día llegaba enamorada de uno diferente. Que me perdona mi esposo también.
pero él me conoce, él sabe cómo soy. Al final ya escogí a uno nada más. Pero el punto es que estaba tan enamorada, pero más bien me gustaba el amor, o sea, me gustaba ese sentimiento. ¿Estás enamorada del amor? Claro, me gustaba ese sentimiento como de sentir cosas, más bien. Claro. Y entonces eso era lo que escribía en mis poemas como de chiquita. Y ahora sí escribo mucho mis diarios, como que las cosas que me pasan y todo lo que me va pasando y así. No tanto poesía. A mí sí me hace muy difícil escribir como lo que pasa en un día. Bueno, a mí se me hace como, ay, chin, ¿y ahora cómo lo escribo? Porque es como si lo escribieras para otra persona que lo va a leer y al mismo tiempo nadie lo va a leer. Entonces es como, chin, no sé cómo. Es que creo que lo difícil es intentar hacer como un recuento cronológico, ¿sabes? Así como, me desperté a las 5, seguí a las... Un vaso de agua. Claro, o sea, todo eso está difícil, pero si decides como en una anécdota, o sea, como lo contar... que más te gustó del día. Exacto, como contar ese momento que te hizo pensar en otra cosa, y así, eso está padre. Claro. Eso es más de lo que escribo, no tanto, yo le llamo un poco fotos mentales. Ok. ¿Sabes? Como Fotos este mentales. concepto, de no tengo la foto, pero tengo el recuerdo y entonces escribo ese recuerdo. Como cuando escribes tus sueños, ¿no? Claro, exacto. Está padrísimo. Sí, y la verdad es que, ¿para qué te miento? O sea, mi sueño guajiro es ser escritora. Me encantaría escribir un libro y que lo publiquen y así, bueno, me muero de la emoción. ¿Y cuál es tu poeta favorito? Bueno, me encanta leer, entonces es un poco difícil como decir el favorito, porque creo que como que más bien depende del momento, ¿ya sabes? Sí, o como cuando dicen tu película favorita y te casas. Claro, es como, bueno, hay veces que te dan ganas de ver una de amor, hay veces que te dan ganas de una dirección, una de miedo, así, ¿no? Lo mismo a mí me pasa con la literatura, pero hay uno que quiero mucho, porque sobre él traduje sus poemas, que es un poeta marroquí que se llama Ahmed Bouanani. Ok. ¿Y como qué poesías tiene? Pues justo es muy padre porque yo lo conocí por casualidad, estaba en una biblioteca en París y así, no sé si te ha pasado que sientes que hay libros que te llaman, o sea, que los tienes que leer en ese momento y entonces te pegan de cierta manera y así, no sé. Okay. Y entonces estaba ese libro y lo agarré y tenía un poema que hablaba sobre las dificultades que estaba atravesando su país. Entonces, como que yo lo pude relacionar un montón con México, entre Marruecos y México, porque él es marroquí y él y no sé, como que de repente me di cuenta de que la realidad de mi país y de su país podían ser muy parecidas y eso me llamó mucho la atención. ¿Te sentiste como identificada? Me llamó muchísimo la atención. Y Ahmed Bouanani lo que le pasaba es que no era solo poeta, sino que también hacía cine, tomaba fotos, dibujaba, o sea, hacía de todo. Entonces, y cuando lo descubrí fue como, wow, este señor lo hace todo, ¿sabes? Es como de esta gente, exacto. Entonces yo creo que él, si tuviera que elegir a alguien, él. Y te traigo un poema de otro poeta, él es español, se llama Emilio Prados, no lo escogí porque se llama igual que mi marido, eso es una coincidencia, pero Emilio Prados es de una generación de poetas que se llama Generación del 27, en donde también estaba García Lorca, no sé si has escuchado hablar de Federico García Lorca, sí. Gran poeta español, y en esa generación pues es la etapa entre guerras, o sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y es muy interesante cómo manejan toda la cuestión de los sentimientos, claro. Y así. Y el poema que traigo es sobre justamente esas ganas de escribir y la dificultad de escribir. De hacerlo, órale. ¿Me lo puedes leer? Sí, claro. A ver, aquí lo tengo en el celular. Espérame, déjame lo encuentro. No venía tan preparada. Aquí está. Escribo y sé que mi escritura es falsa, porque tan solo vierte a golpes mínimos, deformado en la lucha, un pensamiento que internándose en mí buscó crecerse. Tal vez en el silencio su armonía mejor aumenta y da mejor su fuerza,
¿Por qué me obliga entonces a escribirlo? ¿Es aire mi papel? ¿Aire es la pluma? ¿La tinta es aire? ¿Y mi memoria piensa en mi cuerpo que es aire su intención? Y no escribo. Me voy a otro mandato que enfrentándose a mí va conduciendo a mi ausencia, ya total, a su destino. Cojo el papel y lo quemo, y todo el aire sostiene, escrito en él, a un pensamiento. Lo escribió en 1962. O sea, ya es como bastante, cuando ya estaba bastante grande. Y justamente trata de eso de, escribo y sé que mi escritura es falsa, ¿no? Claro. Es como, no sé hasta qué punto llego a decir todo lo que tengo adentro, porque eso es muy difícil, ¿no? Claro, o cuando quieres decir algo y no lo logras decir, ¿no? Y ya, ese es el poema que te quería enseñar. Está muy padre. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Oye, y ahora yo tengo una pregunta, porque de todo lo que tú me preguntaste es como como... ¿Tú qué onda? O sea, ¿qué onda la literatura? ¿Tú escribes o qué? Pues, no, bueno, a mí me gusta escribir, pero no siento que sea tan buena escritora. No, ¿Por qué? No siento que escribo bien, pero porque tengo muy mala ortografía, pero me gusta mucho. Y pues antes iba a clases de literatura con mi maestra que también nos daba filosofía y literatura, que es Karina Vargas. Con ella tuve ya un programa del amor. Y escribíamos un cuento, y escribíamos más cuentos cortos. Y me gusta también, por ejemplo, hacer ensayos de un libro o así, me gusta mucho. Qué bien, qué padre. Y pues mira, yo te voy a decir una cosa. Claro. O sea, llegué a ser maestra de literatura, empecé a dar clases de literatura hace como 4 años, yo creo. Y creo que absolutamente todos mis alumnos me han dicho lo que tú me acabas de decir. Así como, sí, me encanta la literatura, pero creo que no escribo muy bien. Así como es el típico. Y yo te podría decir lo mismo, es como, me encanta la literatura, pero creo que no escribo muy bien. Porque claro, has leído a un montón de gente que te gusta, te comparas. Cosas increíbles. Claro, te comparas y dices como, yo jamás voy a escribir el poema que escribió ese señor, o sea, bye, ¿no? Pero ese no es el punto de la literatura. La literatura no está hecha para ser bonita, está hecha para poder expresar cosas. Claro. Entonces, en la medida en la que tú sientas que estás expresándolo, entonces estás creando arte. Como, bueno, a mí, mi libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas. Qué bonito libro. Sí, es el libro favorito de mi mejor amiga. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuál es tu libro favorito? Tengo 2 mejores amigas y de una de ellas es su libro favorito y colecciona todas las versiones de Alicia de País de las Maravillas, todas las ediciones. Tiene todo un librero solo de Alicias. ¡Qué padre! Y es como, sí, tengo la Alicia de tal edición y tengo la Alicia y así. A eso sí. Le voy a decir que te mande una foto de su librero de Alicia, te va a gustar. Me encantaría, muchas gracias. Sí. ¿Y a ti cuál es tu libro favorito? Libro favorito sí tengo, lo cual es muy raro. Se llama Di su nombre. Di su nombre. ¿Y de qué trata? Es un libro un poco triste, pero muy valiente, por eso me gusta. Haz de cuenta que es una historia de amor. Es una chica mexicana que se va a Estados Unidos a estudiar su maestría. Ella estaba estudiando en Nueva York para ser escritora, justamente era una maestría en escritura creativa. Y conoce a un escritor que se llama Francisco Goldman. Ella se llamaba Aura Estrada. Conoce a Francisco Goldman y se enamoran, aunque él es 20 años más grande que ella. Okay. Se enamoran, se casan y a los 2 años de casados se vienen a México de vacaciones, a una playa en Oaxaca, y ella la revuelca una ola, se pega en la cabeza y se muere. Y ella tenía mi edad, 31. Ok. ¿Y qué es lo que a ti, lo que te gusta más del libro? Que él, el esposo, sí, escribió toda esa historia. Y se atrevió a escribirla a pesar de que le dolía muchísimo que ella ya no estuviera, ¿sabes? O sea, el escritor es el esposo. Sí, es de verdad la historia. Oh, ajá, okay. sí, es un libro totalmente autobiográfico. Qué difícil ajá, pero igual cuenta las cosas súper bonitas y así, o sea, lo cuenta todo. Entonces está padrísimo el libro. Te lo recomiendo. ¿Cómo se llamaba? Di su nombre. Di su nombre. ¿De quién es? De Francisco Goldman. Se oye un poco triste, y sí es un libro triste, pero está hermosamente escrito. Es como un gran poema, ¿sabes? Sí. Al amor de ella, como en su memoria.
Y esa es otra de las cosas súper importantes de la literatura, que preserva. Es como la foto. Si tú tomas una foto, captura un momento. Capturas el momento. Si tú escribes una historia, también la capturas y la dejas. Lo que pasó... Pero capturas también como tu perspectiva del momento, ¿no? Sí, totalmente. Siempre es subjetivo, porque es de creación, pero lo interesante de la literatura es que tiene una relación así súper cercana con la memoria, porque ¿tú sabes cómo se hacía literatura antes de que existiera la escritura? No, ¿cómo se hacía? Cantando. Ok. O sea, ¿cómo le hacías para contar historias de las que la gente se acordara después? Contándolas, pero ¿cómo le hacías, por ejemplo, para que si yo te cuento una historia, tú te acordaras de esa historia para que se la contaras a otro? Pues que rimara. Para porque, como recurso mnemotécnico para que te pudieras acordar. Entonces yo te cantaba la historia. Eso se llamaban trovadores. ¿Has escuchado hablar de los trovadores? Sí, bueno, sí. Pues antes eran los juglares y trovadores, vienen de ahí viene esa palabra. ¡Qué padre! Y entonces cantabas la historia, y así se tú te la aprendías, exacto. Eso está padrísimo. Entonces tenemos las primeras versiones escritas de todas esas historias, pero no sabemos cómo empezaron, porque obviamente era tipo un poquito teléfono descompuesto igual. Claro. Porque luego yo te la cantaba, pero tú le podías poner de tu cosecha algo que te pareciera más interesante y así. Se van transformando las historias. Exactamente. Y en ese sentido la literatura nació siendo un arte colectivo. Órale, está padrísimo. Esa sí no te la esperabas, ¿no? No. La idea de autor, de hecho, es muy nueva. Muy nueva. Tendrá unos 300 años. Okay. Desde que empezó la imprenta. Sí. Porque antes de que existiera la imprenta, así de que pudieras imprimir el libro, era todo escrito como en pergaminos. Sí. Y entonces... ¿No los firmaban? Poco, pero ese no era el punto. Porque todavía no era importante hacer cosas nuevas. Sino más bien transmitir lo que ya había. Ok. Entonces, lo que ya había. Entonces no era tan importante como crear nuevo. Imagina que la imprenta es de finales de 1400 o 1500, no me acuerdo exacto, 1480 y tantos creo que es la imprenta. Entonces ni siquiera has entrado el Renacimiento, o sea, todavía es la Edad Media, finales. De hecho es uno de los eventos que dice, bueno, esto, claro, exacto, ya es otra cosa, estamos en otra era, sí. Y empiezan a ver como ya producciones de gente que dice, este libro es mío. Entonces pero antes de eso no existía. O sea, no era lo importante, sino transmitirlo, en vez de no decir, yo lo hice. Exacto, eso no era lo importante. Ok. La literatura no nació así, ese no era el punto. ¿Te parece que nos vamos a un corte? Me parece perfecto. Bueno, vamos a escuchar música de Los Llévame y la primera canción es Luchador. Ahí voy. Eso suena muy interesante. Sí, Carlos es el baterista. ¿Sí? A ver.
Debajo del sombrero. Oye, qué buena canción, ¿no? Sí. Sobre todo la batería, qué barbaridad. Sí, uf. A mí sí me gustan mucho las canciones de los Llévame y las pueden escuchar. Bueno, yo las escucho en SoundCloud. Ahí está. Muy bien, muy bien. Buena recomendación. Eso haré esta tarde de viernes. Va. Pero estaría mejor escucharlos en vivo, ¿no? ¿O qué? Claro. Un concierto de radionumancia o algo así. Sí va a haber un concierto de radionumancia aquí. ¿Cuándo? ¿Qué día va a ser? Falta todavía. Falta mucho, pero luego va a haber un concierto de radionumancia y van a venir muchas bandas y entre ellas obviamente van a estar los Llévame, Estoy muy Mora. emocionada ahora. No Sí, lo sabía. Está muy padre. Qué bien. Ok. Perfecto. Bueno, sigamos. Ya Sigamos. después de esta gran rola Claro. que nos inspiró un poco. Querías hablar de poesía, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, yo aquí traje varias definiciones de la poesía. ¿Te que las lea? Va. Va. Dice que la poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Ujú. Otra definición es el antónimo de la poesía dice que es la poesía lírica. Y no sé, por alguna razón así lo aparece. ¿Cómo? ¿Que el antónimo de la poesía es la poesía lírica? Ve. A ver. Está extrañísimo, creo que esto ¿Dónde, está mal, dónde? pero ¿Dónde? aquí. Ah, no, olvídalo. Lo leí mal, pero bueno. Bueno, pero la poesía puede ser lírica, ¿ok? Exacto, la poesía Ajá. hay diferentes tipos de poesía, aquí investigué varios y no voy a decir de todos, pero está la poesía lírica y la poesía dramática. En la poesía dramática está la tragedia, la comedia y el sainete. Ujú, Y en la poesía lírica, la canción, el madrigal, la oda, la sátira. ujú. Y pues ya, esos son los que a mí me parecieron. Y yo te tengo una pregunta antes de contestarte, porque yo no es que tenga una definición así de poesía, pero sí tengo varias cosas que decir sobre tu definición, que es como, en primer lugar, ¿por qué querías hablar de poesía? Quería hablar de es difícil pregunta. Pues en realidad, yo he estado leyendo diferentes poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juan Carreón, que es mi tío, y está aquí Los sueños de Jacinto Kraken. Y a mí sinceramente me gusta más la literatura latinoamericana, pero quería hablar un poco de la poesía porque se me hace que es una cosa que hace diferente al hombre y de los demás seres vivos y de eso trata el programa y se me hace como había leído una frase y de ahí fue como, de esto va a ser el siguiente programa, que no recuerdo bien de qué escritor latinoamericano era, pero decía que la poesía era una erotización de la palabra, entonces fue como, pues ya de eso va a ser el siguiente programa. Qué bonita frase. La poesía es la erotización de la palabra. Decía también, es que está incompleta la frase, también dice, el erotismo es tal, pero lo que me acuerdo es esa parte de la poesía es la erotización de la palabra. Ok. ¿Y a ti te gusta la poesía, entonces? A mí sí me gusta la poesía. No he leído mucha poesía, pero sí me gusta. ¿Y a poco no como que casi toda la gente que conoces, cuando le dices así como, ay, ¿te gusta la poesía? ¿Qué te van a contestar? No, Ajá, ¿por qué? porque es aburrida o algo así. Porque no le entiendo. Claro. O sea, como la gran mayoría de la gente dice, ay, no, yo no leo poemas porque no le entiendo. A mí lo que me gusta de la poesía es que tiene cosas que te cuesta hasta trabajo de a veces entenderlas, pero lo vuelves a leer y dices, tal vez es esto, pero luego se lo preguntas a otra persona y es como, no, cada quien hace su interpretación de la poesía, ¿no? Eso es lo que Pues más me esa gusta. es una de las grandes características de la poesía, la polisemia. La poesía tiene dos cosas muy importantes, pero mucho, que son la forma y el contenido. Ok. Ujú. Estas dos en realidad van totalmente juntas, porque imaginemos el contenido que sea un poema de amor, Va. por decirlo así. Claro. Ese es tu contenido, pero la forma en la que vas a contar ese poema, esa historia de amor que quieres contar en tu poema, tiene que estar totalmente en relación con la historia, o sea, siempre están juntas. Ahora, lo que tú decías ahí en tu definición es que la poesía puede ser en prosa o en verso. ¿Sabes qué es la prosa y el verso? Bueno, a mí en la escuela me han enseñado que el prosa es que tiene como que un orden y está por versos en estrofas. Ujú. Y que ¿El verso?
No, y la poesía en prosa y poesía en verso. la poesía en prosa es como más libre, de alguna forma, así me lo han explicado. La prosa es esto, o sea, es un libro, o sea, escrito así normal, sin ponerle enters. Entonces, ¿sí? ¿qué diferencia hay de esto una es poesía prosa, y un texto? Pero excelente pregunta. Sí, porque sí, o sea, si no esto sería poesía, ¿no? Claro, sí, ahí voy. Y esto, específicamente, mira qué interesante, esto es verso, porque él decide ponerle enters, ¿sí? Claro. O sea, no es lo mismo, Sí, para nada. por supuesto. Okay. Ahora, además de que puede ser en prosa o en verso, la poesía tiene ciertos recursos como el ritmo. Claro. No sé si has sentido, pero la poesía es la más cercana a esa forma oral de la literatura de la que te contaba, Claro, antes de que cantada, se escribiera, claro. que es como cantada, claro, es como una canción. Sí. El poema necesita tener no solo la rima, que acaba como que parecido al final, digamos, sino que también tiene que tener un cierto... Como ritmo, claro. Exacto. Claro. Sus espacios y aquí va, sí. Ajá, exacto. Entonces, aunque el poema esté escrito así, Tiene adentro, ritmo. mientras tú vas leyendo, tiene ritmo. Y la poesía está escrita por eso, para ser dicha en voz alta. Claro. La poesía se supone que es para compartirse y para recitarse. Por eso existen las declamaciones. Porque mucho de lo que tiene la poesía es sonoro. Okay. Tú puedes decidir poner palabras que tengan los sonidos parecidos. Para que rimen. No solo para que rimen, sino, por ejemplo, si yo pongo muchas palabras con S, entonces mi poesía se va a identificar va a ser por como... esas S. Y si hablo del agua y hago algo así... Claro, se va a venir como en parte. Entonces ves cómo el contenido y la forma pueden estar juntos. Claro. O puedo hacer un poema en donde haya muchos sonidos como duros. Y hablar. Como y hablar de cosas feas. Y entonces O de caballos. O puedo hacer poesías con... Claro. Y entonces, O sea, no me sabía esa parte de que... Claro. Claro. Es súper importante, no solo esta cosa, porque pues la gente se queda con lo que ve, que es, bueno, sí, los enters, ¿no? Pero no, o sea, tiene toda una razón rítmica atrás y una razón fonética muy importante. Por eso, los lingüistas deberían... Hay una cuestión de que o te gusta la lingüística o te gusta la literatura, pero en realidad está súper junto. Le encanta, bueno, mi maestra de español la traje en el primer Sí, la vi. programa para hablar de la lengua y ella nos lee poesía y le encanta la poesía y por eso fue como, ok. Claro, y lo que pasa es que cualquier persona que sepa mucho de un idioma sabe que la lingüística y la literatura pues están juntas, porque usar la fonética, usar los sonidos de la lengua para contar una historia, pues qué más relación puede haber. Está padrísimo, ¿no? Está padrísimo, no sabía eso de los sonidos que van. Entonces no importa qué escojas, si verso, porque también la vista es muy importante, si tú quieres que tu poema se vea como un poema, pero si usas prosa es porque quieres esconder que es un poema. Claro. O quieres ser rebelde y decir, a mí no me interesa poner versos. También puede ser. Sí, a mí se me hace, bueno, en la escuela siempre nos han puesto así como, haz una poesía de esto, y entonces yo me quedo como, chin, con eso de los versos a mí se me hace muy difícil que tenga que rimar tal verso con el último y cosas así, se me hace como, chin, ya tengo un límite, ¿no? Pero ya cuando dejan en prosa es como libre. Bueno, hay una palabra que no sé si la conozcas, que es canon. Canon. ¿No la conoces? No la conozco. Un canon es una regla. Okay. Entonces hay en poesía formas canónicas, o sea, formas que tienen un montón de reglas. Específicamente podríamos hablar del soneto, por ejemplo. No sé si has escuchado alguna vez la palabra soneto. La he escuchado, pero no recuerdo muy bien quién es. El soneto, digamos que es el poema más... la forma canónica, o sea, la de regla de poema más conocida que hay. Mira, te voy a buscar uno en internet. Va. Solo le voy a poner soneto para que haz. para que veas. Ay, sí, ya recuerdo que es, o sea, que sí tiene como que su estructura muy marcada. Súper marcada, exactamente. Entonces... Y está muy cañón. Bueno, a mí se me hace cañoncísimo lograrlo. Sí, de hecho, justo tengo un ejemplo de un amigo que escribe sonetos. Te lo voy a leer. Te voy a leer el soneto de un amigo. Va. Te va a encantar. Este amigo se llama Víctor Mantilla
y es escritor y vive en México, en el DF. Y justamente yo a mis alumnos les iba a enseñar lo que era un soneto y le pedí sus sonetos. Le pedí sus sonetos y me pasó uno. A ver. Ahí te va. Este soneto sobre el tráfico. Bueno, porque lo que hizo Víctor es que le pidió a la gente que le dijera de qué quería que hiciera su soneto. Y entonces él le hacía sonetos a la gente que le pedía. Por ejemplo, si tú le pudieras pedir así, ¿de qué te gustaría? Un soneto sobre la magia. Claro. Y entonces él te hacía el soneto sobre la magia. Entonces alguien le dijo sobre el tráfico. Y entonces ahí va. Como una masa amorfa y decantada, en recipiente mal formado y chueco, descubriendo a su paso si hay un hueco, por donde asir la margen apretada. Y por qué no encontrar un oponente en el auto de junto y reclamarle, con el claxon audaz y así sacarle al menos un metrito al muy demente. Así se forma un nudo en el viaducto, en el gran periférico torcido, en la avenida que de negro traje, era apenas ayer un acueducto. Y así me apeno y me convence el ruido de que el nudo soy yo y me da coraje. Está padrísimo, como es, qué difícil. Sí, lo que pasa con el soneto es que son 4 estrofas. Una estrofa es cuando separas los versos. Sí, o sea, sí, que están los versos. Ajá, exacto. A ver, vamos a ver si tu tío tiene aquí estrofas. Porque todo depende del estilo. Entonces a lo mejor no sé, pero sí, mira, esto sería una estrofa y esto sería otra, ¿no? Claro. O sea, hay un enter ahí más grande. Y entonces son 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. O sea, 2 de 4, luego empieza 2 de 3. La cantidad de sílabas son en español, creo que... Gente, ayúdenme. Creo que son 14 sílabas. Y tienen que ser así a fuerzas, 14, 14, 14, 14. Y ahí sí tienen que rimar, o sea, a fuerzas. Sí. Y tienen que rimar preferentemente los últimos 3 sonidos. O sea, no solo que rimen con ta, sino que con tra. O sea, ¿sabes? Tienen que ser 3 sonidos que rimen. Y hay rimas que se llaman cruzadas y rimas que se llaman en español, creo que, no sé cómo se llaman en español. Es que me sé las cosas en francés porque yo doy clases de literatura en francés. ¡Qué padre! Pero te lo cuento, en francés te la traduzco literal y luego te busco bien cómo se dicen. Embrasser, que quiere decir que se están dando un beso. Ok. Eso quiere decir que tú escribes tu primera línea, termina de cierta forma. Esa es la rima A. Luego tu segunda y tu tercera línea es como si las rimas se dieran un beso. Entonces tienen que rimar la segunda y la tercera. Ajá. Ok. Esa es la rima B. Y la cuarta línea tiene que rimar con la primera. ¡Qué padre! Entonces es A, B, B, A. Está padrísimo. Esas son las rimas que se dan un beso. Y luego están las rimas cruzadas, que es el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Ok. Y bueno, el caso es que todo el soneto sigue esa estructura. Y todo eso es súper canónico y muy difícil de hacer. Como tú dices, me ponen en la escuela a hacerlo y digo, no, pues no, jamás lo voy a lograr. Sí, claro. Pero lo súper interesante es que así nació la literatura en realidad. A la gente se le hace súper lejana la poesía, pero es la primera forma que tenemos para podernos acordar de las historias. Sí, cantándolas. Exactamente. Y ahora sí, obviamente hay un montón de cosas como muy... parecen jeroglíficos, encriptados y tienen muchos símbolos atrás. Claro. Pero lo padre es que tú le puedes dar la interpretación que tú quieras. A mí, en el libro de Alicia hay una poesía que a mí me gusta mucho, que es como la de la introducción. A ver. La voy a leer, a ver. Ay, qué bonita edición de Alicia. Sí, esta edición mi hermana me la regaló, la presumo. Está padrísima. Y te viene hasta cómo se hizo Alicia y todo, está muy, muy padre. Y viene también a través del espejo y un capítulo que nunca se publicó de... Ah, ok, o sea, súper intenso. Sí, a mí me gusta mucho. Y bueno, dice, es como cómo inicia la historia. En una tarde dorada por la tranquila corriente, navegamos lentamente, remando sin decisión. Y es que manejan los remos, torpes bracitos en vano, y no consigue la mano enderezar el timón. Trío cruel me pedían, a aquellas horas un
cuando no tenía aliento para una pluma mover. Mas contra 3 lenguas juntas, explicadme, ¿qué podría ser la pobre voz mía si hablan a la vez las 3? Prima imperiosa su edicto, lanza, que empiece enseguida, segunda más comedida, solo llega a proponer, que haya muchos disparates, y tertia, a cada momento, me va interrumpiendo el cuento cada minuto una vez. Hecho por fin el silencio, con fantasía mirada, van tras la niña soñada a una tierra sin igual, país de las maravillas, donde aves y bestias parlan, y con ella alegres charlan, casi creen que es verdad. Cuando agotada la fuente de mi seca fantasía, con voz cansada quería el relato posponer. Otra vez os diré el resto, les decía débilmente, pero ellas alegremente gritaban, ya es otra vez. Poco a poco fue surgiendo la tierra maravillosa, y cada escena curiosa una a una se forjó. Y ahora que el cuento acabado, vamos bajo el sol poniente, bajando por la corriente alegre tripulación. Alicia, acepta este cuento, y con dedos delicados, ponlo donde están trenzados sueños del mundo infantil, con la cinta del recuerdo como coronas ajadas hechas de flores cortadas en un lejano país. Wow. A mí esa es mi poesía favorita. No, bueno, es que sí De tiene Lewis con Carroll. qué. Está hermosa. A ver. Y pues a mí sinceramente me encanta ese libro. Se me hace maravilloso como dicen que que inició, ¿no? Que inició porque él le habían encargado a las 3 hijas de su jefe. Entonces les dijeron ellas, cuéntanos un cuento. Él era un matemático, ¿no? Y cuéntanos un cuento. Y entonces ya llegaron y les empezó a contar unas historias locas en las que se inspiró en Alicia. De hecho, la sección de El Mundo antes de los 16 años del programa es de Alicia, porque no tenía ni siquiera 10 años cuando fue pues la musa de Lewis Carroll en el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso se inspiró, en ella. Wow. Me haces pensar mucho en otra cosa de este libro, que es que usa muchísimos juegos de palabras. Claro. De hecho, es uno de los libros más difíciles que hay para traducir. O sea, hay N cantidad de estudiosos del idioma, de los idiomas, que dicen, bueno, ¿cómo hago? Hasta tiene unos poemas que tienen su propio idioma. Exactamente, ¿cómo hago yo para que esto se entienda, que los lectores entiendan que en realidad este era un idioma que él había inventado, no sé qué, o sea, toda esta historia. Y yo no sabía que él era matemático. Sí, era un matemático. Me olvidó dónde trabajaba, pero era un matemático y su jefe le encargó a sus hijas y estaban remando en una lanchita y ya les comenzaron. ¿Sabes qué es muy muy loco que me digas eso? Porque yo siempre he dicho que la poesía son como las matemáticas. Okay. Porque es lo mismo, o sea, tienes una fórmula como la que te acabo de decir. El 1 con el 4, el 2 con el 3, y entonces son 14 sílabas y entonces las tienes que contar porque bla bla bla, o sea, son reglitas, son formulitas y se parece muchísimo a las matemáticas. Y entonces no es casualidad que un matemático pueda escribir cosas tan lindas. Sí, eso yo no lo había pensado, está padrísimo. Uh-huh. Sí, pues claro. Claro. ¿No? Sí. O sea, imagínate a alguien que conoce tanto los números, pues se puede acercar a las letritas diferente. Claro. Y alguien que conoce tantas letritas también se puede a los números diferente. ¡Qué padre! Uh-huh. Hay una relación muy padre entre la poesía y la gramática. Perdón, la gramática y las matemáticas. Está padrísimo. Sí, a mí me encanta. Bueno, ¿te parece que nos vamos a otro corte? Me parece perfecto. Bueno, vamos a escuchar Papá de los Llévame. Y... ¿listo? Ya.
María debajo del sombrero y ahorita voy a leer un poema del capítulo 3 de Alicia en el País de las Maravillas, que dice así. Un perrazo cierto día, en un oscuro rincón, de su casa halló un ratón mientras el suelo barría. Viendo el momento propio para darle el pasaporte, esto no hay quien lo soporte, le dijo, vamos a juicio. Pero no hay pera ni pera. Un juicio hemos de tener, no tengo nada que hacer, así que vamos afuera. ¿Y para qué ir a la audiencia?, dijo el ratón aterrado. No habiendo juez ni jurado, no habrá quien dicte sentencia. Esto lo arreglo yo al punto. Yo soy el juez, el jurado, el fiscal y el abogado, y te condeno a difunto. Está muy bueno. Creo que estaría buenísimo que enseñaras. Claro, sí. Vean cómo la formita, ¿cómo qué forma hace? ¿Cómo qué dibujo es? Es como una espiral o un rayo. Sí, como una especie, o sea, que tiene que ver con la historia, ¿no? Claro. Eso se llama caligrama. Caligrama. ¿La forma en la que está escrito? Claro, hacer un dibujito, o sea, que el poema forme con las mismas letras, con su tamaño, con justamente los centers que les vas dando y con los espacios y así, vas formando un dibujo. Hay otro poeta francés de principios del siglo XX que se llama Apollinaire, que hacía justamente solo caligramas. Y tiene eso increíble. Tiene sombreros, caballos, la Torre Eiffel la hizo en caligrama, así muchísimas ¡Órale! cosas. Sí. ¡Qué padre! Puedes hacer poemas haciendo un dibujo al mismo tiempo. Claro. Eso está increíble, Eso se me ¿no? hace además del trabajo que cuesta hacer una poesía, hacer un dibujo con ella, se me hace como mágico y dificilísimo de hacer. No, y que además es como ese esfuerzo de las letritas por darte una imagen, ¿no? Sí. O sea, como ya previa. Sí, para formar algo a través que tenga que ver con lo que está poesía, contando. Claro, eso está padrísimo. Se me hace increíble. Pues a mí lo que se me hace increíble es que a ti te guste la poesía. Me parece que sí es una cosa que se tiene que preservar, claro, y que sí es una manera hermosa de contar algo, muchísimas cosas, y que de verdad forma parte de los orígenes, de la manera en la que nos expresamos y de la manera en la que recordamos y en la que compartimos. Entonces sí es muy, muy bonito como tema, y sí nos hace muy diferentes, y sí nos hace muy humanos. Muchas gracias. Ya casi se acaba el programa, pero muchas gracias por haber venido aquí, estuvo muy interesante. Pues yo me la pasé súper bien. A ver si nos acompañas en otro programa para completar el tema, porque siento que esto da para muchos más programas. Sí, no, con más poesía. Y si exacto, o sea, claro, me invitas, te recito, etcétera, así todo, padrísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué? A ti. Bueno, pues vamos a acabar con la canción de Monarca, de Los Llévame, y
Si lo conociera mejor, me dueles mi vida, me dueles mi amor, me has dejado.